Sansofé, la voz de la iniciativa popular. Un espacio de comunicación comunitaria y participación ciudadana realizado por la Asociación Cultural Guiniguada Comunicación. Este programa se desarrolla gracias a la financiación pública del Cabildo de Gran Canaria a través de la convocatoria de subvenciones para el fomento de la participación ciudadana y el fortalecimiento asociativo destinada a fundaciones, asociaciones, federaciones, confederaciones y entidades sin ánimo de lucro de la isla de Gran Canaria para el año 2025. Sansofé, donde la palabra se comparte, la ciudadanía participa y las ideas se ponen en común. Sansofé, voz que se enciende cuando el pueblo quiere estar. La palabra nos empodera, la idea aprende a caminar. Sansofé, manos abiertas, micrófono sin poder. Participar es el camino para volver a creer. No es escuchar solamente, es pensar, proponer, actuar. La ciudadanía despierta cuando se empieza a implicar. Sansofé suena cercano, suena libre, suena en red. También. Hola, muy buenos días. Como cada semana, cuando llega el viernes, es momento de abordar nuestro resumen semanal. El pasado lunes, en Sansofé, pudimos entrevistar a Kevin Benítez, presidente de la Federación Insular de Grupos del Carnaval, FIGRUC. Pudimos analizar el nuevo marco normativo del concurso de murgas. Abordamos también la polémica sobre la supervisión previa de letras y vestuarios, la flexibilidad en las inscripciones y el impacto del nuevo sistema de jurado en la transparencia del certamen. Un análisis crítico sobre la financiación de los grupos y el reto de proteger la libertad de expresión y la esencia del barrio frente a las exigencias del sello de interés turístico internacional. El martes hablamos largo y tendido con Esther García, presidenta de la Liga Canaria de la Educación y la Interculturalidad. Participación y convivencia intercultural, una iniciativa que se desarrolla en centros educativos. Este proyecto impulsa la participación comunitaria, la educación en derechos humanos y la convivencia intercultural mediante talleres, apoyo a profesorado, trabajo con el alumnado y encuentros entre centros y municipios con el objetivo de combatir prejuicios, bulos y discursos xenófobos desde la educación. El miércoles nuestra compañera Judith Delgado pudo hablar con Coraima Saavedra, educadora social de la asociación APADIS. Conocimos la trayectoria de esta entidad y su papel fundamental como motor de cambio social a través de la participación ciudadana, cómo la entidad ha conseguido trascender su labor asistencial para convertirse en un eje vertebrador de nuestra comunidad. Además, analizamos el impacto real que supone para una ciudad el hecho de integrar la diversidad de forma natural en sus calles y plazas. Y ayer volvimos a recibir a María Flores, trabajadora social de la Congregación de Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor. El programa Daniela desarrolla una intervención integral con mujeres en situación de prostitución. Con décadas de experiencia, impulsa acciones educativas, sociales, psicológicas, jurídicas y laborales que sitúan a la mujer en el centro, fomentando su autonomía, la inserción sociolaboral y la transformación social mediante atención directa, trabajo de calle y sensibilización comunitaria. Comenzamos ya nuestro programa, te invitamos que prestes atención a nuestra sintonía. El movimiento asociativo de la isla tiene un espacio en Radio Guiniguada, de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Sansofé.
Nació en la orilla entre el hambre y la sal, un grito de pueblo, un eco ancestral. No fueron poetas de mocking y altar, fueron gargantas de barrio dispuestas a hablar. En tiempo de sombra y de boca cerrada, la murga fue astuta, la murga fue hada. Burló al censor con la rima escondida, metiendo verdades por la retaguardia. Con un doble sentido y mucha elegancia, reían del miedo con gran arrogancia. El palo acechaba y la ley prohibía, el pueblo en su copla se desentendía. Vinieron los tiempos de luces y focos, queriendo domar a estos locos tan pocos. Llegaron las reglas, el crono, el libreto, queriendo imponer un absurdo respeto. Que sea profesional, gritaba el despacho, el verso sea limpio, que no sea borracho. Metieron la esencia en un molde de hierro, queriendo a la crítica darle su entierro. Pero el alma murguera no entiende de vallas, se salta en corsete y gana batallas. Por más que le pongan mil normas y sellos, el pueblo es quien pone los puntos al cuello. Querían técnica, les dimos destreza. Querían orden, les dimos agudeza. Porque aunque maquillen nuestra rebeldía, la voz de la calle no se anestesia. Hay pulmón de la gente, sobreviviente de un siglo inclemente. Ni el tiempo, ni el juez, ni el señor del dinero podrán silenciar al que es libre y murguero. Eres la queja, el humor y el abrazo, la que rompe el corsé de un solo porrazo. Podrán vigilarnos la letra y el tono, pero nunca el sitio que ocupa este tono. Mientras haya un problema y un pueblo que sufra, habrá una canalla que cante y que muerda la murga. Bueno, pues ya estamos en pleno carnaval y en pleno programa, y por eso vamos a recibir, como cada año en nuestros estudios aquí en Radio Guiniguada y sobre esta fecha, al presidente de la Federación Insular de Grupos del Carnaval, de la FIGRUC, a Kevin Benítez. Kevin, muy buenos días. Buenos días, Javier. Un gusto tenerte un año más para hablar un poquito de esta fiesta que tanto nos importa y sobre todo para hablar de quién o de quiénes la construyen. Que no es otra cosa que los grupos del carnaval, entre ellos las murgas. Exacto. Sí, yo encantado como siempre todos los años de estar aquí ya en el día en el que arrancan esas murgas adultas. Así que un placer siempre poder analizar contigo todo lo que nos viene por delante estos días. Sobre todo te agradecemos el esfuerzo porque ya hoy tienes que estar a piñón con esta primera fase del concurso de murgas. Hoy lunes, mañana martes con la segunda fase del concurso, el miércoles la tercera y como novedad este año, el jueves la cuarta fase de este concurso, del 2 al 5 de febrero, y la gran final el 7 de febrero, que es el sábado. Yo no sé cómo valora la FIGRUC la distribución de las 24 murgas en estas 4 noches de preliminares, por decirlo de alguna forma. Pues al final, ya desde el año pasado se había valorado esa posibilidad. Recordemos que, para situar un poco también a los oyentes, el año pasado inicialmente se iba a realizar el concurso de murgas en el Estadio Insular. Por temas de convivencia y los vecinos pues habían contemplado, y el tema del ruido con los vecinos, se había contemplado la posibilidad de incluir 4 fases para reducir la duración de las mismas. Se contempló en las bases, pero finalmente con el traslado a Santa Catalina pues se mantuvo en las 3 fases. Pero ya estaba contemplada esa posibilidad en las bases del año pasado. Este año nos comentaron la posibilidad de hacer esas 4 fases. Nosotros, la primera respuesta fue que por qué no supeditábamos, si eran 3 o 4, al número de grupos que se inscribiera, y después ya decidíamos, como el año pasado. Pero bueno, ellos tenían la decisión de que independientemente del número de grupos que fueran, de hecho este año tenemos menos grupos, o sea que podía haber sido un 3 perfectamente, pero bueno, ellos tenían la decisión tomada, y nosotros sí es verdad que igualmente lo valoramos de manera positiva, porque creo que de cara al espectador pues puede ser a lo mejor espectáculos más dinámicos, que terminan antes. Son días entre semanas los que cuesta traer público que se te queda hasta la 1 de la mañana. Entonces creo que es una buena prueba. Creo que tiene una parte muy, muy positiva y vamos a probar este año.
Kevin, yo como análisis que te hago, la semana pasada pudimos vivir el concurso de murgas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife y yo vi una primera fase que acabó casi prácticamente a la 1 de la mañana, una segunda fase que acabó prácticamente a la 1 de la mañana y una tercera fase y cuarta que acabaron prácticamente también a la 1 de la mañana. Yo lo que pienso, y es análisis mío como espectador y como persona que ha estado vinculado durante muchos años a la transmisión de los encuentros de murgas y de los concursos de murgas, de que esto realmente para lo que ha servido es para que quepa más publicidad en el paquete de la televisión canaria. Claro, es que justamente ese es uno de los... De hecho, en estos días hemos mantenido algunas reuniones también con Televisión Canaria dentro de todo este proceso de organización. Es cierto que las fases de murga del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria con respecto a las de Santa Cruz de Tenerife son más cortas, es decir, tenemos menos número de grupos por fase. Serían 2 fases de 5 y 2 de 4. Ajá. Por tanto, estamos hablando de que si a media hora por grupo, son 2 horas en tiempo efectivo. O sea que una fase empezando a las 9 puede terminar a las 11 perfectamente, más los cortes de publicidad, que serán 10 minutos aproximadamente por bloque. Pero bueno, sí que nuestra objetivo en las fases es verdad que va a ser más corto ya por el simple hecho de que solo hay 4 grupos. Eso es importante. Pero sí que teníamos sobre todo también la intención de mantener la final también como un espectáculo dinámico. Y entonces hemos mantenido, incluso con diferencias con Televisión Canaria, cosas que ya habíamos propuesto de FIGRUC el año pasado, que este año querían quitar, pero que afortunadamente se mantienen para lograr ese dinamismo y que sea un espectáculo que todos los espectadores pues, puedan ver de una manera cómoda. Claro, además es importante construir no solo en el recinto, sino que la gente que lo vea en casa también vea los resultados de los aportes que hacen los colectivos, porque al final los colectivos son los que hacen el carnaval y cómo van a ser ellos los últimos que opinen sobre lo que se hace con ellos. Claro, es que tuvimos el ejemplo en el Carnaval de Belén María, que tuvimos una final hasta las 4 y pico de la mañana. Eso es insostenible. Sí, totalmente. Eso no puede ser, es un espectáculo. Los grupos ensayamos para que nos escuche gente, para que nos vea gente, y ese año terminando a las 4 de la mañana, aparte de la gente que se nos iba del recinto, porque es que era una hora. Además creo que eran las 4:16 de la mañana y estaba la alcaldesa entregando trofeos. Ahí. Exacto, fue prácticamente eso. Los grupos ensayamos, somos los primeros que queremos estar cuanto más tiempo mejor en el escenario, pero también entendemos que también actuamos para que nos escuche alguien. Y ese año los datos de audiencia no funcionan solo por los datos de audiencia, sino por un lado los espectadores del recinto que se iban, porque a las 4 de la mañana aguantan poco, pero también en Televisión Canaria se nos desplomaron varios puntos de audiencia, entonces al final perder visibilidad es perder repercusión. Efectivamente, tú lo has dicho, perder visibilidad es perder repercusión. Y de lo que se trata es de llegar al mayor número de personas. Claro. Cambiando un poquito de tema, sí. Las bases todos los años siempre son tratadas y iba a decir manipuladas, me refiero a manufacturadas, por decirlo de alguna forma, en el cambio de su literatura, en los puntos que trata y de la normativa que contienen, por decirlo así, ¿no? Es un concurso que es municipal, es insular, pero gestionado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Este año, si no me equivoco, las bases están permitiendo pues permitieron una mayor flexibilidad a la hora de la entrega de los temas musicales que las murgas iban a presentar. No sé si es así. Y también con el número de integrantes que contiene cada murga, que había como mayor plazo pues para dar el dato último. A ver, con respecto al procedimiento de inscripción, sigue siendo el mismo que se realizaba todos los años. Se mantiene la novedad que se incorporó hace varios años en las bases, lo que decías con respecto al número de componentes. Ese elevar el mínimo a 40 componentes se mantiene este año para intentar tener grupos más numerosos y sobre todo también era por un poco que al final no sé si la medida del todo ha servido, ¿no? Pero la idea era evitar que los grupos se disgregaran en grupos más pequeños, sino fortaleciendo a los grupos que ya existían. Referente a los plazos, pues es verdad que las bases salieron un poquito más tarde, por tanto se nos ha juntado más con el carnaval, pero más o menos siguen siendo los mismos. Y sí que es verdad que nosotros, por ejemplo, tenemos que aportar las letras antes del concurso a Sociedad de Promoción, y ese plazo pues sí se ha flexibilizado un poco, sobre todo porque
siempre el acuerdo era que no queríamos enviar las letras los grupos a carnaval antes de que fuera nuestra propia presentación, por un tema lógico. Entonces, como este año se nos ha juntado mucho las presentaciones con el propio carnaval, Exacto. pues al final lo que ha sucedido es que tal, pero, o sea, que las estamos aportando ahora. Pero bueno, que realmente ha sido por una cuestión de el momento en el que se sitúa el carnaval este año, más que de flexibilización de plazos. Vale. Lo que sí este año incorporamos como novedad en las bases, que siempre tenemos la discusión todos los años de cuántas modificaciones hacemos y demás. La verdad es que hemos logrado, el año pasado se hicieron algunas modificaciones, pero se mantuvo lo que es el eje central de las bases. Este año se mantienen intactas, con la única aportación que llegó por parte de los grupos y que también Carnaval entendía que debía ser así, del sistema de puntuación en las fases. Antes el jurado, cuando terminaba la primera fase, pues hacía sus puntuaciones de la primera fase y se cerraba la puntuación, es decir, entregaban sus puntuaciones de ese día, sin posibilidad de que escuchando a las murgas siguientes tú pudieras modificar ese criterio. ¿Qué pasa? Que las murgas de la primera fase pues no tienen ningún elemento de comparación. Al final estás votando de una manera a ciegas, porque tú al final en la fase lo que estás eligiendo son las 8 murgas que pasan a la final. Y si no las has visto a todas, pues es complicado que tengas una visión global, que es lo que requieren las fases. ¿Cuáles son tus 8 mejores, no? Entonces, en el procedimiento ese, pues lo que hicimos fue ampliar la posibilidad de que las votaciones estuvieran abiertas durante las 4 fases. Es decir, un jurado puede, después de haber escuchado todas las murgas, decir, oye, pues me gustó esta de la primera fase y demás. Y poder modificar las puntuaciones para que el resultado se ajuste más a su visión global del concurso. Esa es la novedad que hemos incorporado, sobre todo por eso, porque había una reclamación por parte de los grupos. Sobre todo, teníamos un dato demoledor, que el primer grupo que actuaba como primero de la primera fase llevaba 30 y pico años sin pasar a la final. Podía ser casualidad o puede que no, pero nuestra misión es intentar que el concurso esté lo más equilibrado posible, y si podíamos incorporar alguna medida correctora para que eso no sucediera, pues lo íbamos a hacer. Y eso ha sido. En definitiva, a ver si yo lo entiendo, si yo fuera jurado del concurso de murga, yo puedo ver, pues por ejemplo, a los Tweeties, que en este caso es la murga que tú representas porque eres el presidente de los Tweeties, o puedo ver a los Trapazones, presidida por nuestro amigo Juan Hormiga, o puedo ver a cualquier otra murga. Y por ejemplo, yo pienso que los Tweeties es un 8 en puntuación como interpretación, ¿no? Que es cuando uno canta. Pero después veo a los Trapazones y digo, coño, Trapazones suenan mejor que los Tweeties, o me ha gustado más porque las letras son más atractivas y las veo más potentes. Entonces, yo pienso que tiene un 9, pero a la fase siguiente veo pues a los Nietos de Sarimanche y de repente digo, pues no, este es el 10. O sea, al final tú tienes que puntuar un 10, claro, por decirlo de alguna forma. Aunque el 10 sea un 8 para ti. Sí, exacto. En el aspecto de la visión de conjunto, vamos a decirlo así. Entonces, claro, tú tienes que buscar cuál es la mejor para ti. Y en base a cuál es la mejor, rectificas un poco el resto de puntuaciones. Es un poquito lo que se pretende. Sí, digamos que lo que tienes es la posibilidad de... la referencia. Exacto, de tener referencias y decir, bueno, yo le he puntuado en la primera fase a una murga un 7 porque no he visto otras. Para mí es el 7 de esta fase, pero que a lo mejor en el global es el 9, por ejemplo. Entonces, tener la posibilidad de decir en plan, pues mira, para el nivel del concurso, esta murga que para mí era un 7 no está tan mal con respecto a los demás y a lo mejor es la mejor. Claro. Entonces, tener esa posibilidad de tener esa visión global y posibilidad de modificar algo que hayas pensado en una primera fase cuando no habías escuchado a nadie más. Claro, esto es muy positivo. ¿Por qué? Porque se puede dar la circunstancia de que en la segunda fase venga alguien con mucho más ímpetu y con unas letras mucho más elaboradas que las murgas que participaron en la primera fase, y resulta que en la primera fase se le dio un 10 a una murga y en la segunda pues a lo mejor en la visión de conjunto tiene un 9. Exacto. Entonces esto es una subsanación, yo creo que se puede llamar así, en directo, por decirlo de algún modo, que puede ser muy beneficiosa para el concurso. Y sobre todo podemos evitar eso, ¿no? Que haya murgas que no hayan pasado en 30 años, me dijiste. Ahora en 30 años. ¿Quién no ha pasado en 30 años? No, que la primera murga de concurso, o sea, el primer puesto de concurso, llevaba, independiente de la murga que le tocara, llevaba 30 y pico años sin pasar. Ah, vale. Sí. Pues mira... Entonces, a lo mejor no, o sea, que ha sido casualidad durante 30 años que habían otros 8 mejores, pero sí que existía esa duda. Entonces, cualquier cosa que podamos
ayudar a disipar cualquier duda que se establezca sobre el propio concurso y sobre la propia puntuación, el propio funcionamiento, pues estamos para eso, para incorporar esas medidas correctoras que lo que hagan es que todos partamos con las mismas posibilidades de pasar a la final. En Radio Guiniguada estás escuchando Sansofé. En el patio suenan acentos distintos, miradas que llegan de más de un lugar, historias pequeñas, caminos inmensos que aprenden despacio a caminar. Hay palabras que pesan, silencios que duelen, preguntas que nadie se atreve a decir, pero cuando escuchamos sin miedo ni prisa, empieza algo nuevo a latir. No es de dónde vienes, ni el color del sol en tu piel, es la forma en que miras al otro cuando aprende a creer. Somos voces que se encuentran hablando, somos puentes, no muros al pasar. Si caminamos juntas las diferencias, la convivencia se aprende al practicar. Con respeto, derechos y memoria, otro futuro se puede escribir, porque nadie sobra en esta historia si aprendemos a convivir. En las aulas se siembran preguntas, se desmontan mentiras al fin. Los rumores se caen cuando escuchas un relato que te hace sentir. Hay quien nunca tuvo un espacio ni un nombre en la conversación, pero cuando se abre el círculo crece fuerte la participación. No es hablar más alto, es saber cuándo escuchar, darle sitio a la diferencia para poder avanzar. Somos voces que se encuentran hablando, somos puentes, no muros al pasar. Si caminamos juntas las diferencias, la convivencia se aprende al practicar. Con respeto, derechos y memoria, otro futuro se puede escribir, porque nadie sobra en esta historia si aprendemos a convivir. Que el miedo no marque el camino, que el bulo no gane la voz. Cuando el diálogo es colectivo, la diversidad se vuelve canción. Somos voces que se siguen sumando, somos redes para sostener. Cuando la comunidad se organiza, el respeto vuelve a florecer. Con justicia, igualdad y presencia, otro mundo empieza aquí. No es utopía, es convivencia, es aprender a vivir. Y en nuestro programa de hoy vamos a recibir a Esther García, es presidenta de la Asociación Liga Canaria de la Educación y la Interculturalidad. Esther, muy buenos días, bienvenida nuevamente. Buenos días y gracias por la invitación. Es un gusto tenerte una vez más en nuestro programa Sansofé. El año pasado, el ritmo de vida y el estrés del día a día de las asociaciones y del activismo, pues impidieron que pudieras estar compartiendo con nosotros y con nosotras esta experiencia de la Liga Canaria de la Educación y la Interculturalidad, pero este año sí que hemos tomado un paréntesis en nuestra vida cotidiana para hacer esta visitita a Radio Guiniguada y nosotros encantados de tenerte aquí.
Bueno, este año ya llevo 3 entrevistas, me parece, con otros programas de Con ustedes. otros programas, sí, o sea sí. que... Estamos a tope. Cubriendo lo que no hice el año pasado. Nos hemos cobrado. Eso. Bueno, Esther, yo antes de entrar en materia, tú sabes que siempre cuando empezamos la entrevista y cuando empezamos la charla, porque este programa es muy así, muy de hablar y de entendernos y de hacer entender a toda la gente que nos está sintonizando de qué estamos hablando, ¿no? Y a mí me gustaría que antes de entrar en materia recordáramos un poco para la gente que se suma hoy a Radio Guiniguada y que se suma hoy a escuchar este programa de participación ciudadana, qué es y qué hace la Liga Canaria de la Educación y la Interculturalidad. Bueno, en general, la Liga Canaria es una ONG canaria formada por voluntariado con una componente importante del ámbito de la educación, y trabajamos una gran parte en los centros educativos en general porque nuestra vocación sigue siendo la educación y ahora claramente la educación intercultural del programa que también vamos a hablar ahora. Pero también nuestra vocación siempre en el ámbito de la educación es también en la solidaridad y en la cooperación. Y en ese sentido llevamos proyectos de cooperación en 2-3 países, el tercero lo acabamos de incluir, que es en el Sáhara Occidental, en los campamentos de refugiados saharauis, también en Senegal y también en Burkina Faso. Pues nos presentamos a las convocatorias de las distintas administraciones. En este caso recibimos subvención mayoritariamente del Cabildo de Gran Canaria, pero también de la Federación de Municipios de Canarias, también de ayuntamientos como el Ayuntamiento de Teror y en cooperación también del Gobierno de Canarias. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad de dirigir, de coordinar y hacer que esos proyectos se cumplan, y también tener la responsabilidad de que, digamos, los costes y los dineros que nos dan pues sean correctamente aplicados en los proyectos. Tengo que decirte que en todos estos años nos estamos fortaleciendo bastante en lo que es buscar herramientas para que en los centros educativos el profesorado pueda utilizar en el aula herramientas de conciencia crítica, es decir, de fomentar la conciencia crítica entre el alumnado. Yo creo que es esencial en estos momentos. Y eso también lo hemos extendido incluso a otros países, porque de hecho el proyecto que tenemos con la FECAN es un proyecto de diálogos Canarias-África, diálogos entre jóvenes Canarias-África, porque entendemos que es en el alumnado, en los estudiantes. Específicamente casi siempre trabajamos en este caso en secundaria, en bachillerato, donde tenemos que propiciar ese debate, esa formación entre los jóvenes y especialmente ante la avalancha de bulos, desinformación, etcétera, que se proceden desde las redes. Y en ese sentido también hay que decir que tenemos que agradecer la colaboración de muchas personas cualificadas, técnicas, de bastante prestigio, que nos ayudan a no solamente a hacer material, sino también a realizar debates sobre cultura de paz, sobre derechos humanos, sobre la tolerancia. Y bueno, en ese sentido, pues tengo que decir que además de persona de amplio prestigio en el mundo español y canario, en el intelectual, pues igual ahora pues vamos a continuar por el apartado a lo mejor de la justicia, legalidad, porque un amigo como es Arcadio, a lo mejor también se nos une junto con otras personas. Simplemente es ayudar a tener no solamente instrumentos, sino a llevar debate, pero con conciencia en el alumnado sobre el momento que vivimos y la situación actual. Has nombrado cosas muy interesantes, Esther, porque primero, el aula es
un espacio que a mí me encanta porque es un espacio de aprendizaje si se sabe utilizar debidamente, y si contamos con el profesorado pues que tenga esa inquietud, que lo hay muchísimo. También es verdad que existe el que no tiene esa inquietud y el que no tiene interés en involucrarse en absolutamente nada, pero en mayoría podemos decir que nuestros centros educativos cuentan con gente que se involucra bastante. Hablas de alianzas además muy estratégicas del mundo de la cultura, el mundo de estos que denominamos los intelectuales, estas personas pensantes que empezamos a tomar como referencias por sus reflexiones, etcétera. Y ni que hablar del mundo de la justicia, de jueces y de juristas, sí, que en cierta medida también hacen también hacen un balance crítico de lo que sucede en nuestra sociedad. Y sobre todo una información a las jóvenes, que la mitad de las veces es que no se valora lo que es la democracia, no se valoran los procesos y no se valoran las instituciones del Estado, sí, porque muchas veces se está hablando, pues en fin, de que muchos inmigrantes lo que hacen es delinquir, etcétera, y como si la justicia no los persiguiera, y eso no es verdad. Es decir, la justicia funciona. Por supuesto, hay casos, digamos, políticos, mediáticos, que no vamos a hablar de ellos, pero en realidad la gran mayoría de fiscales, jueces y tal aplican las leyes democráticas que tenemos en este país. Y quiero decir que no solamente ahora, sino nosotros también en otros encuentros hemos llevado charlas de la fiscal general, también de inmigración, etcétera, sobre trata de seres humanos, etcétera. Es decir, es importante combinar dos cosas. Por un lado, personas que tengan una solvencia técnica y conocimiento demostrado también, junto con la formación a este profesorado, que te voy a decir una cosa. El profesorado que hay ahora ha sido restituido, quiero decir, no es el que estaba antes. Nosotros, una persona como yo, que llevaba muchos años, he vivido en mis propias carnes lo que fue la lucha contra el franquismo, contra la dictadura. A mí me negaron la matrícula en la universidad y me cogió una amnistía. Es decir, ese bagaje emocional, cultural y vivencial que tenemos nosotros, igual ahora el profesorado no lo tiene. Por eso yo creo que la combinación desde las ONG y desde personas de cualificación que puedan ayudar al profesorado a tener esa dimensión. Claro. Porque, ¿sabes qué pasa? Yo recuerdo cuando estaba dando clase que era como hablar de, pues yo qué sé, de la transición, por ejemplo, hablar de lo que te quiero decir. Yo nunca le conté a mis alumnos que a mí me negaron la matrícula en la universidad y que me cogió la amnistía. Yo nunca le conté al alumnado la represión y que teníamos que cómo hacíamos carteles para ponerlo. Y yo creo que en el fondo fue un error, porque... Bueno, yo lo digo porque yo creo que emocionalmente y en los tiempos que corre, en que hay muchos chicos en algunos institutos diciendo que con Franco se vivía mejor. Sí, por y eso resulta, lo digo. No, claro, sé que lo dice por eso. Y claro, y yo me pongo a reflexionar cuando eso ocurre, cuando me lo dicen, digo, bueno, vale, tú tienes que ponerte al mismo nivel para hacerles entender y experimentar qué cosa. Y eso tiene que ver ahora quizás con el programa que vamos a hablar ahora, que es el programa de participación ciudadana que llevamos a cabo, que se llama Participación y Convivencia Intercultural, y que mete el dedo en la llaga en la situación que tenemos ahora mismo de la llegada a las aulas, a los centros de personas migrantes. Entonces, en ese sentido, tengo que aclarar primero el elemento de la palabra clave, que es la interculturalidad. Claro. Porque no es la llegada y ya está, y unas personas de distinta cultura viven, sino que se trata de buscar una relación igualitaria. Tenemos que propiciar un intercambio respetuoso entre diferentes culturas, que es verdad que a lo mejor nos choca, no es difícil, pero tenemos que contextualizar esas culturas, saber de dónde son, dónde se desarrollan,
Y por otro lado, lo que tenemos que hacer es posibilitar que exista un diálogo y un acercamiento entre culturas, con el respeto a la diversidad y a la armonía, y saber que toda esa diferencia y toda esa diversidad lo que nos va a hacer es mucho más rico culturalmente y a la par también en el conocimiento de esas personas. ¿Formas parte de una asociación, federación, club o colectivo? ¿Tienes algo que contar a la ciudadanía? Sansofé es el programa para eso. Escríbenos a info@radioguiniguada.com y cuéntanos. Que se entere Gran Canaria. Valor, tienes derecho, tienes tu voz, aquí no hay muros, solo calor, y cada paso nos une a los dos. Si hay un camino, lo vamos a abrir a tu medida, para verte feliz, tú no estás solo, ven a compartir, lo que soñamos puede existir. Contigo la vida va con respeto y dignidad. Cada historia hay que escuchar porque tú mereces más. Contigo la vida va y no hay nada que frenar. El amor es la verdad y juntos se puede más. Sin distinción, con tolerancia y con corazón. Ser diferente es revolución y cada abrazo es una canción. Vamos, vamos que sí se puede. Con tu mirada todo se mueve. Vamos, vamos que sí se puede. Lo que tú sueñas también nos mueve. Contigo la vida va con respeto y dignidad. Cada historia hay que escuchar porque tú mereces más. Contigo la vida va y no hay nada que frenar. El amor es la verdad y juntos se puede más. Y no hay amor sin equidad. Vamos bailando por la inclusión con alegría y corazón. Contigo la vida va. Hoy en el programa tengo la dicha de contar con estas personas o parte de ellas que nos van a llevar de la mano por Apadis y nos van a enseñar su mundo, ese que está mejorado para ellos y para sus familias, porque precisamente esa es la misión. Yo voy a saludar en inicio a una persona que es muy importante y después ella se encargará de presentar, por supuesto, a sus acompañantes, que son la razón de ser de Apadis. Bienvenida, buenos días. Buenos días, muchas gracias por invitarnos. Mi nombre es Coraima, soy educadora social de la asociación Apadis. Como bien has dicho, un centro de día y ocupacional para personas adultas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
Yo vengo acompañada de 2 personas importantes, 2 personas usuarias de la entidad. Les voy a dar paso para que ellos mismos pues se presenten. Pues mi nombre es Dunia Esther Santana Alemán, tengo 27 años y soy persona usuaria de la identidad de APADIS. Muy bien. ¿Y usted, jovencito? Mi nombre es Roque Jesús Cabrera García, tengo 38 años. Soy una persona con discapacidad visual y psíquica y por eso acudo a la asociación APADIS. Muy bien, están presentados ya. Y entonces, Coraima. Coraima es un nombre guanche, tiene relación con los antiguos habitantes de Gran Canaria. No, la verdad que no es un nombre de canario. Mi madre lo cogió de la actriz de una novela venezolana. Entonces, pues no. entonces ya sabemos de dónde viene. Es que eso es me llama mucho la atención. Canarias es una gran mezcla y es muy bonito, ¿sabe? También Dunia. En Cuba se escucha ese nombre. Y Roque, bueno, Roque es el caballero, por eso siempre lo dejo al final, pero es el caballero de esta familia que hoy se constituye aquí con Radio Guiniguada y APADIS. Bueno, yo quisiera, por supuesto, Coraima, que me hablaras de esta misión que tiene la Asociación de Padres y Madres de Personas con Discapacidad Intelectual. ¿Cuándo se formó? ¿Por qué se formó? Estamos hablando de Gran Canaria. Pues APADIS surge a principios de los 90 ante la necesidad de los padres y madres de las personas adultas con discapacidad intelectual de darle un apoyo a sus hijos e hijas, ya que las personas con discapacidad intelectual por aquella época, una vez finalizaban su etapa escolar, no se les daba ningún tipo de apoyo, ningún tipo de servicio. Entonces las propias familias se unieron y crearon la entidad. O sea que ya es una entidad que cuenta años, sí, podemos decirle así. Y desde entonces se ha mantenido activa. O sea, nunca, a partir de ese inicio, ¿pudieras mencionar algunas de las personas, o sea, conoces este dato de las que constituyeron inicialmente APADIS? Pues, como bien dicho, las familias que por aquella época, ¿no?, se unieron para darle el apoyo ¿no?, a sus familiares con discapacidad intelectual. No sabría nombrarte un nombre específico, sino al final, con el paso de los años, se ha mantenido, ¿no?, esas familias que han seguido apoyando, aunque llegan, ¿no?, usuarios nuevos a la entidad. Permanece lo que es el vínculo, ¿no?, de familia y de unión que se mantuvo. O sea, que es una gran familia APADIS, ¿lo consideras así? Exacto. Yo diría también que más que una gran familia es un gran apoyo, sin lugar a dudas, porque imagínate que ya después que termines un determinado grado muy elemental, pues tengas que irte a casa y que tú veas que tus hijos no tienen las oportunidades que tienen otros, sin embargo, con conocimientos, con particularidades, pudiéramos decir, que incluso se desarrollan más que en personas que no tienen estas discapacidades. Ahora mismo, ¿dónde está radicado APADIS? Actualmente está en Olla del Parrado, por Tafira, aunque dentro de poco, de cara a unos meses, no sé si para el año que viene, nos mudaremos a la zona de Tomás Morales, que hemos comprado un espacio que va a ser nuestro de APADIS, porque las instalaciones en las que estamos actualmente son cedidas por el Cabildo. Entonces tenemos la gran noticia de que ya pues tenemos un espacio propio. Una noticia que se estrena aquí en San Sofé, o sea que de verdad estamos estrenando noticias. Y estrenando noticias también queremos saber si en el caso tuyo optaste por una profesión, yo diría muy valiosa y muy humana. A veces nos cuesta decidir la hora de tomar profesiones, ¿no? Pero no todos pensamos en algo que lleva un toque de amor, de entrega. ¿Cómo una persona un chico o una chica que ahora mismo quiera estudiar tu profesión, cómo lo logra? Pues yo lo que siempre digo, ¿no?, que para dedicarte a trabajar con personas, lo primordial es tener vocación, ganas de ayudar y sobre todo de guiar, ¿no? Porque al final somos apoyos para otras personas. Entonces lo primordial es tener vocación. Si no tienes ganas, entusiasmo de ayudar al otro, dedícate a otras profesiones. Claro. Y es asequible, o sea, puedes estudiar esto a voluntad.
¿A qué te refieres? A tu profesión, porque te tuviste que preparar para estar con ellos. Claro, es una carrera universitaria, la educación social. Sí, o sea, pero puedes optar por ella si lo decides, porque muchas personas ahora mismo que nos están escuchando dirán, bueno, ¿y si yo quiero estudiarlo? O sea, que fue algo que tú decidiste porque hay la oportunidad de estudiarlo. Claro, hiciste formación. Una vez tú acabas la etapa del bachillerato, te tienes que presentar pues a la BAU, ¿no? A la selección, y ya pues si adquieres la nota pues accedes a la educación. Les aseguro social, que es muy jovencita, pero que tiene sus ojos inspiran porque están llenos de ternura. Así que yo sé que tienes los alumnos. Pudiéramos decirle alumnos. Realmente no son alumnos porque no es un centro. Claro, no es un centro escolar, exacto. Pero pudiéramos decirle, o sea, que las personas a las que acompañas. Las personas a las que acompañas sé que te quieren porque con esa cara, bueno, hay que quererte. Y dime, ¿qué tiempo llevas ahí? ¿Cómo llegaste entonces tú a esta asociación de padres y madres de personas con discapacidad intelectual? Pues yo inicié en APADI en el año 2016, si no recuerdo mal, por un proyecto del Servicio Canario de Empleo, cuya finalidad era pues acompañar a las personas usuarias a recursos formativos de la isla de Gran Canaria. Y ya pues una vez ahí me fueron pues convocando para otro proyecto, en concreto el proyecto de ocio que se llama Acompañamiento Activo para la Consecución de las Metas Personales en la Comunidad, que lo subvenciona el Cabildo de Gran Canaria, que la finalidad pues es acompañar a las personas usuarias a cumplir con sus metas personales en la comunidad, es decir, ayudarles a alcanzar sus objetivos. Si quieres contactar con el equipo de este programa de radio, mándanos un WhatsApp al 676 03 4011. Repito, 676 03 4011 o llámanos al 928 31 99 46. Caminan sombras bajo luces de neón, historias calladas, cargadas de razón, vidas que resisten el peso del ayer, miradas cansadas que quieren renacer, manos que sostienen sin pedir perdón, tejiendo futuro desde el corazón. Paso a paso rompen muros de cristal, ya no son silencio, quieren algo más. Hoy se alza la voz, se enciende la piel, nadie nace rota, se aprende a caer, con apoyo y tiempo vuelve la ilusión. Calles que duelen, pero también dan luz. Cuando alguien escucha sin mirar la cruz, aprender, sanar, volver a confiar, ser dueña del rumbo, volver a empezar, porque no es destino lo que otros dictaron, son a las heridas que nunca olvidaron, que vivir sin miedo también es un derecho, y el cambio comienza cuando se abre el pecho. Hoy se alza la voz, se enciende la piel, nadie nace rota, se aprende a caer, con apoyo y tiempo vuelve la ilusión, cuando una mujer recupera su voz.
María, bienvenida a Sansofé, un espacio de Radio Guiniguada donde miramos la realidad social desde la participación ciudadana, la inclusión y la dignidad de las personas. Hoy queremos acercarnos al trabajo que realiza el programa Daniela, una iniciativa con décadas de experiencia acompañando a mujeres en situaciones de vulnerabilidad en Las Palmas de Gran Canaria. Gracias por estar con nosotras. Gracias a ti. Para situar a la audiencia, sé que has estado en múltiples programas Sansofé y aquí en Radio Guiniguada, es un placer siempre tenerte, pero para situar a la audiencia, ¿qué es el programa Daniela y desde qué valores y mirada social trabaja con las mujeres? Pues bueno, el programa Daniela nació en el 2010 en Gran Canaria y trabajamos con mujeres en contexto de prostitución y víctimas con fines de explotación sexual. Para nosotras es muy importante actuar desde un equipo interdisciplinar con diferentes áreas porque de esta forma es cuando la mujer sale adelante. El programa nace del conocimiento acumulado durante décadas. ¿Qué realidades se repiten y cuáles han cambiado en estos años en torno a estas mujeres y su situación vulnerable? Hablamos de mujeres invisibilizadas, son mujeres en situación de contexto prostitucional o víctimas de trata, y no solamente presentan un problema, hablamos de la interseccionalidad. Son mujeres en situación de contexto prostitución, pero también no tienen recursos económicos, el problema de la vivienda que tenemos actualmente, el hecho de ser mujeres irregulares, es un sumar y seguir. Sí, en algunas ocasiones son mujeres migrantes. Podemos decir que en un 70% son mujeres migrantes y un porcentaje bastante alto irregulares. ¿Crees tú que el concepto de la migración puede llevarlas a esta situación? Digamos que nosotros como país receptor recibimos a aquellos países o mujeres, en este caso, con unos recursos bastante bajos, escasos, pobres, mujeres en situación de vulnerabilidad extrema que necesitan pagar todo lo que es con su familia y no tienen y caen en tema de prostitución. Incluso en el caso de la trata de mujeres es algo que sigue vigente aun cuando esté escondido o solapado o en algunas ocasiones miremos hacia otro lugar desde el punto de vista social, pero estas mujeres a veces ese dinero pues es para pagar condiciones de, por ejemplo, poder tener legalidad en la sociedad o también para enviar a sus familiares en los países de donde ellas provienen. ¿Es ese el caso? Sí, podemos decir totalmente que la mayoría son madres solteras, entre 1 o 3 niños, chicas jóvenes, y que se tienen que hacer cargo no solamente de estos niños, sino también de las familias, a veces de las madres que cuidan a los niños del país de origen. Entonces, claro, llegan a este país y si hablamos de que son mujeres en situación irregular, pues un sumar y seguir, como dije antes, no hay dinero tan fácil para conseguir, entonces caen donde caen. También son jóvenes y en ocasiones vienen bajo un engaño, una mentira. Las víctimas de trata es la nueva esclavitud del siglo XXI y ya sí me centro con fines de explotación sexual, que mayormente son mujeres, es complejo. Es muy complejo. Desde el trabajo social, ¿por qué es clave poner a la mujer en el centro de la intervención y devolverle el protagonismo a su propio proceso? ¿Por qué lo crees? Porque solo así sale adelante. No es que sea yo trabajando con ella, eso lo importo yo y la actuación que yo hago. Ella es lo importante. Tiene que ser un codo con codo. Y la actuación tiene que ser en horizontal. Contar con ella en el proceso de intervención, ver todo lo que necesita, todo lo que falta y darle todos los recursos que estén a nuestra mano para que ella salga adelante. Es decir, que es una atención integral, es eso. Total. Programa Daniela tiene un área social, psicológica, jurídica, laboral, formativa y educativa. Y con todo eso actuamos con ella. ¿Y cómo se articula entonces en la práctica esa intervención educativa, social, psicológica, jurídica y laboral? Pues la trabajadora social es la puerta de entrada. Ellas llegan a oficina, la trabajadora social hace la recepción, la entrevistamos, vemos todo lo que necesita. Y con el diagnóstico realizado, pues vemos si necesita psicóloga, jurista, a lo mejor la casa de acogida, si quiere salir del contexto. Entonces todo eso lo ofrecemos. ¿Cómo llegan? ¿Crees que les cuesta? ¿Crees que a veces tienen desconocimiento de que existe este acompañamiento? O sea, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Cuántos años llevas en este programa? En este programa llevo 1 año y medio.
O sea, que ya tiene experiencia. Sí, sí. Y a veces ser mujer y atender mujeres, pues nos hace también como comprenderlas más. También libramos, sacamos esas barreras y nos podemos comunicar mejor. ¿Cómo ha sido tu experiencia en este caso? ¿Cómo llegan ellas? ¿Tienen temor? Todas esas cosas que suelen suceder. Yo creo que la clave es escuchar. Primero es escuchar, entenderlas. Muchas vienen con miedo a que, bueno, son irregulares y si denuncias siendo irregular ya sabemos lo que puede pasar, o lo que no, pero ellas piensan que sí, ¿no? Entonces nosotros les hacemos ver que existimos nosotras, que realizamos un acompañamiento, que con nuestra protección, ¿no? No les tiene que pasar nada. Entonces que nosotros actuemos desde la escucha es súper importante. Y ahora en estos momentos, estas mujeres se encuentran en la actualidad en la provincia de Las Palmas. ¿Qué perfil traen? ¿Cuáles son las principales vulnerabilidades, que enfrentan? Primero, cada vez son más jóvenes. Aunque la media de edad es 25, 35 años, la más grande, cada vez son más jóvenes, no se crean que vienen con poquita formación, cada vez vienen más formadas. De hecho, lo estaba hablando hoy con una compañera que vemos que vienen con universidad, con bachillerato, no homologado, pero vienen formadas. Entonces, el hecho de venir aquí y no poder ellas trabajar de lo que quieren, no poder conseguir papeles es un problema. No, y también es algo interesante saber que en sus países eran universitarias, eran profesionales, y creo que es como que llegas y te pierdes, dices, ¿y ahora qué hago? No tengo documentos, o sea, que te vas asfixiando, y llega un momento en que dices, te echan a la calle porque no puedes pagar un alquiler, o no encuentras un alquiler, o sea, hay distintas variantes, pero me llama la atención esto de que cada vez sean más jóvenes. Cuando te refieres a jóvenes, pueden incluso ser menores de edad. Nosotras en concreto llevamos mayores de edad y en la casa de acogida atendemos tanto a mayores de edad como a sus hijos. Uh-huh. Pero sí es verdad que estamos detectando que cada vez 18, 25 años está bajando. Menores de edad, cuando detectamos, lo tenemos que comunicar directamente a Dirección General o a la policía y ya otra entidad se encarga. Sí, porque es algo muy crítico. Grave. O sea, a esa edad es difícil. Todos pasamos por esa edad de la juventud, de la adolescencia, y nos sentimos en esa edad, nos sentimos a veces perdidos, no encontramos respuesta, y tener un apoyo es muy importante. Uno de los recursos más conocidos, porque has hablado de ella ya, es la casa de acogida. Daniela, ¿qué papel juega este espacio en los procesos de recuperación y de protección? Súper importante. Primero es una casa que tiene el sigilo, no podemos decir en dónde está ni la dirección porque hay víctimas de trata. Y dentro de esa casa están las educadoras, trabajan 24 horas, están siempre atentas a todo lo que necesitan las mujeres y a la vez ellas cuentan con el equipo interdisciplinar. Todo lo que ellas van necesitando nosotros lo vamos dando. Sansofé es el espacio para la participación ciudadana. Un programa donde asociaciones, colectivos y personas comprometidas hablan de proyectos sociales, cultura, derechos y comunidad. Informar, compartir y construir ciudadanía desde Radio Guiniguada en Sansofé, de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Participar es el camino. Y ponemos punto final a nuestro programa. Te agradecemos la atención no solo hoy, sino durante toda la semana. Te esperamos la semana que viene a las 10 de la mañana el lunes en Sansofé, aquí en Radio Guiniguada. Hasta entonces, buen fin de semana.